siguen esta transmisión a través de Facebook Live. Les doy la más cordial bienvenida al Foro Derecho e Inmigración, que se realiza con motivo de la celebración del 6º Coloquio Internacional Estudios Institucionales, Derecho e Inmigración, en el que desde la eficacia de los derechos humanos se estarán analizando y discutiendo diversas posturas jurídicas, filosóficas y antropológicas concernientes al debate migratorio en pro de la construcción de sociedades inclusivas. A continuación, procederé a presentar a las autoridades universitarias que integran el honorable presidium de la sala Zoom V y nos distinguen con su presencia en este foro. Doctora Elena Rustrián Portilla, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, quien nos acompaña y participa en representación del doctor Martín Gerardo Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana. Doctora Marisol Luna Leal, abogada general de la Universidad Veracruzana. Doctor Rubén Edel Navarro, vicerrector de la región Veracruz. Doctora Claudia Beatriz Enríquez Hernández, secretaria académica de la región Veracruz. Licenciado Luis Hernández Mesa, coordinador académico del Sistema de Enseñanza Abierta de la región Veracruz. Doctor Carlos Ruz Aldívar, responsable del Cuerpo Académico Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz. De igual modo, agradecemos la amable participación de nuestros invitados especiales que se encuentran conectados a través de esta sala Zoom V. Doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Maestro Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Así también como les damos la bienvenida a los integrantes del Núcleo Académico Básico del Cuerpo Académico Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz. Doctora Alejandra Verónica Zúñiga Ortega, doctora Ana Lilia Ulloa Cuella, doctor Enrique Córdoba del Valle y doctor Julio César Arango Chontán. De igual modo, también agradecemos la amable participación de los ponentes que tendrán intervención en las distintas mesas de trabajo de este foro, así como a la comunidad universitaria y público en general. Finalmente, también agradezco la colaboración de las licenciadas Eldaleisha Collins Arellano, Rosalín Martínez Roldán y Carla Priscila Bonilla Hernández, quienes están a cargo de traducir este foro en lengua de señas mexicanas. La conducción de este evento está a cargo de una servidora, Modesta Lorena Hernández Sánchez. A continuación, invito al doctor Rubén Edel Navarro, vicerrector de la región Veracruz, a que nos brinde un mensaje de bienvenida. Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos y a todas. Es una alegría estar hoy aquí y poder brindar una cálida bienvenida a todos ustedes al 6º Coloquio Internacional Derecho e Inmigración. Saludo con afecto al honorable presidium, a la doctora Elena Rustrián Portilla, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, a la doctora Marisol Luna, abogada general de la Universidad Veracruzana, a la doctora Claudia Beatriz Enríquez Hernández, secretaria académica de la región Veracruz, a la doctora Mónica Victoria Ruiz Balcázar, directora general del Sistema de Enseñanza Abierta, al licenciado Luis Hernández Mesa, coordinador académico del Sistema de Enseñanza Abierta región Veracruz, al doctor Carlos Ruz Saldívar, responsable del Cuerpo Académico Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz. También damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados especiales y excelentes ponentes, al doctor José Ramón Cosío Díaz, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y al maestro Giovanni Lepri, representante de México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Asimismo, saludo cordialmente a los integrantes del Núcleo Académico Básico de Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz, a la doctora Alejandra Verónica Zúñiga Ortega, a la doctora Ana Lilia Ulloa Cuella, al doctor Enrique Córdoba del Valle y al doctor Julio César Arango Chontal y a los responsables de la maestría en Derechos Humanos
y Justicia Constitucional que aquí imparte nuestro sistema de enseñanza abierta. Uno de los objetivos del sistema de enseñanza abierta de la Universidad Veracruzana es formar licenciados en Derecho con un perfil integral y competente, orientados al aprendizaje permanente con responsabilidad y calidad humana, conocedores del entorno económico, político, social y cultural en los diversos ámbitos estatal, nacional e internacional, con habilidad para resolver problemas emanados de una sociedad globalizada. Los debates que aquí darán los participantes del foro en las 3 mesas, construcción de identidades, segregación y xenofobia, y refugio e integración, reviste una especial importancia en virtud de que hoy por hoy la sociedad actual y por ende la educación superior enfrentan viejos y nuevos retos provocados por los acelerados cambios en todas las áreas del saber y del hacer humano. Es por eso de vital importancia que los profesionistas tengan un acercamiento sólido y profundo a los conocimientos y competencias, tanto en el terreno teórico como en el campo profesional de las diversas temáticas sobre los derechos humanos, las migraciones, el racismo, la discriminación e injusticias, para que sean capaces de enfrentar los retos que la sociedad nos impone. Sobre el derecho sabemos que desde Aristóteles y seguramente desde más atrás que la sociedad es producto de la naturaleza y todos los ciudadanos son iguales ante la ley. Y la migración es profundamente antigua, más allá de la prehistoria y persiste hasta el presente, arrastrando a muchos en todo el mundo a desplazamientos forzados que han llevado a los organismos mundiales a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y a enfrentar las causas del fenómeno migratorio. Me congratulo de participar con todos ustedes de este importante coloquio. Les reitero una cálida bienvenida y no olvidemos que esta misma ciudad de Veracruz ha sido desde su fundación puerto de entrada de muchos migrantes de todo el planeta. Enhorabuena para todos. Muchas gracias, doctor Eder. Siguiendo con el programa, invito al doctor Carlos Luz Aldívar, responsable del Cuerpo Académico de Estudios Institucionales, José Ramón Cosío Díaz, a que nos brinde una introducción de los temas que van a discutirse en este foro. Buenos días. Agradezco a nuestros invitados de honor, a nuestras autoridades universitarias, el hecho que nos acompañen. Para el Cuerpo Académico, Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz, para la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional de nuestra Casa de Estudios, es un verdadero honor celebrar este coloquio. La migración, como bien se decía, es sumamente antigua, se remonta a lo más profundo de la prehistoria, pero siempre ha existido un desplazamiento forzado derivado de muchas causas. Pero fue la Segunda Guerra Mundial la que detonó que las Naciones Unidas se pudieran preocupar y crearan en 1950 la Oficina del Alto Comisionado para los Refugiados. La promoción de la Convención del Estatuto de los Refugiados del 51 y su firma del 54 tenían como propósito que el ACNUR tuviera una duración muy corta en lo que se hacían los ajustes derivados de la posguerra. Tristemente, el ACNUR debe seguir con su labor porque no ha parado el fenómeno migratorio. América, Asia, África, Europa viven el desplazamiento forzado y dolorosamente hoy en Ucrania vemos cómo se desplazan millares a través de las fronteras buscando refugio. Siendo la migración un tema de actualidad, nos hemos reunido para poder conversar sobre los temas ejes de la migración. Por supuesto, tenemos 3 meses de trabajo, pero tenemos también dos ponencias magistrales, la del ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, y la del maestro Lepri, del Alto Comisionado de la ACNUR. A los dos reciban nuestro agradecimiento por estar en este evento. Maestra Lorena. Gracias, doctor. En este mismo tenor,
invito al maestro Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, a que nos brinde un breve panorama sobre el fenómeno migratorio. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la Universidad Veracruzana por la invitación. Para la ACNUR siempre es extremadamente importante poder trabajar de la mano, compartir, intercambiar con las instituciones académicas y yo sé y conozco el trabajo que la Universidad Veracruzana está adelantando y me parece de extrema importancia parar un momento y reflexionar sobre el tema de migración y refugio, como ya fue mencionado, dos temas que hacen parte de un mismo mundo de población y movimiento, pero con características muy distintas. Y también saludar muy calurosamente el ministro Cosio, perdón. Un gran gusto, un gran honor poder compartir este panel. Y solo para confirmar, antes que empecé a hablar, más o menos cuánto tiempo se prevé para esta intervención. 5 a 10 minutos y ya posteriormente, ya durante su conferencia, aproximadamente 40 minutos. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, aprovecharé estos 5 minutos para decir 2 o 3 cosas que me parecen importantes. Una es el tema de derecho a migración, o derecho a refugio, o derecho y asilo. Yo creo que es muy importante marcar el tema de cómo enfrentamos y cómo afrontamos los temas de la movilidad humana de una perspectiva de derechos. En muchos casos escuchamos temas de llamados a solidaridad, llamados a respuestas de generosidad por parte de la población receptora, de la población que está en movimiento. Y yo creo que es importante siempre marcar el hecho que estamos hablando de, en la mayoría de los casos, en muchos casos, sobre todo cuando hablamos de personas refugiadas, solicitantes de asilo, de personas que han visto sus derechos violados. Y entonces lo que estamos haciendo como comunidad internacional, y deberíamos como instituciones estatales, federales y como sociedad civil, es buscar cómo podemos contribuir a restituir derechos que han sido violados. Aquí no es un tema caritativo, es un tema muy profundo de restitución de derechos. Eso me parece importante enmarcarlo, sobre todo ahora que estamos en este ámbito académicos, pero también que sea un tema que permee de manera mucho más clara la sociedad. No nos confundamos. Estamos hablando de un marco de derecho internacional y que se tiene que reflejar en las diferentes normativas estatales y locales para buscar cómo contribuimos a la restitución de derechos. Y el otro tema, esto como punto inicial, el otro tema que quiero así poner un poco en la mesa al principio de esta conferencia tan importante, de estos días tan importantes de reflexión, es, y utilizaré las palabras de una poeta somalí refugiada, que en otro contexto, estamos hablando del contexto de Nordáfrica, estamos hablando del contexto Nordáfrica-Italia, los cruces marítimos tan peligrosos. Entonces se le preguntaba, pero ¿cómo un padre, una madre puede poner sus hijos a hacer estas travesías en el mar, travesía tan peligrosa? Y la respuesta creo que dice mucho y creo que nos tiene que hacer reflexionar. ¿Qué respondió? Sí, un padre o una madre pone a sus hijos en un barco en el medio del mar solamente cuando el mar es más seguro que la tierra. Y esto creo que nos hace reflexionar por qué es la valentía y las decisiones tan dramáticas que personas que tienen Parece que hay un problema de conexión. Vamos a esperar unos segundos, por favor.
Considerando que el maestro Lepri se desconectó, maestra Lorena, creo que pudiéramos continuar y ya escucharemos posteriormente. Ok, perfecto. Lo siento mucho, se me fue la conexión. Entonces, Adelante, maestro. no, entonces, solo agradecer mucho de nuevo de la invitación y después en la conferencia magistral voy a abundar un poco más en los temas. Lo siento mucho por este inconveniente de Internet. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Lepri. A continuación, invito a la doctora Elena Rustrián Portilla, secretaria académica de la Universidad Veracruzana, a que tenga bien declarar inaugurado el Foro Derecho y Migración, Sexto Coloquio Internacional, Estudios Institucionales, Derecho y Migración. Muchas gracias. Muy buenos días. Saludo con afecto a las y los participantes en este trascendente evento centrado en el binomio del derecho y la migración. Reconozco la importancia del trabajo que ha venido realizando el Cuerpo Académico Estudios Institucionales José Ramón Cosío Díaz y la Maestría en Derechos Humanos y Justicia Social en el marco de los derechos humanos, uno de los ejes transversales en los que se centra el programa de trabajo 2021-2025 del doctor Martín Aguilar Sánchez, rector de la Universidad Veracruzana. Si me permiten, quiero aprovechar este momento para resaltar el impacto académico, la esencia del foro que hoy nos reúne, recordando un fragmento del discurso que el doctor José Ramón Cosío Díaz pronunció al recibir el máximo reconocimiento que la Universidad Veracruzana otorga. Me refiero al doctorado honoris causa que le fue otorgado por su trayectoria como científico social, operador jurídico e impulsor de una defensa impecable del respeto y efectividad de los derechos humanos. Y cito, creo que es muy importante que quienes estamos trabajando en la producción del pensamiento crítico nos encontremos y tengamos las posibilidades de hablar, de unirnos y de no perder los valores que nos llevaron como opción de vida a estar en la vida académica. Creo que no escapa para ninguno de nosotros que el mundo pasa por un proceso complejo. Creo que lo que hacemos, las comunidades que formamos, los resultados que producimos, las formas en que tratamos de conformar el mundo, están siendo cuestionadas en el mundo entero por una especie de irracionalismo bastante dicotómico, bastante simple, donde nos están tratando de encasillar a partir de un ejercicio de la política en categorías muy simples. Fin de la cita. Así que estoy segura que la presencia tanto del doctor José Ramón Cosío Díaz como del maestro Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, con más de 2 décadas de trayectoria en el sector humanitario y una amplia experiencia en dinámicas regionales complejas en América Latina, Europa y África, así como el análisis y discusión que abordarán en las 3 mesas de trabajo que han organizado relacionadas con la construcción de identidades, la segregación y xenofobia y el refugio e integración, les permitirán construir importantes conclusiones, algunas seguramente temporales y nuevas interrogantes respecto al debate migratorio en pro de la construcción de sociedades inclusivas. El éxito de este evento académico, pues, está garantizado. Muchísimas gracias por invitarme y sin más, pasaremos al protocolo inaugural. Es un honor para la secretaria académica, en representación del rector de la Universidad Veracruzana, doctor Martín Aguilar Sánchez, y siendo las 10:21 del día viernes 25 de marzo del 2022, declarar formalmente inaugurado el 6º Coloquio Internacional de Estudios Institucionales, Derecho y Migración. Muchísimo éxito y sean todos bienvenidos a su casa, la Universidad Veracruzana. Gracias. Muchas gracias, doctora Rustrián. Previo a dar inicio a las conferencias magistrales, los invito a que nos tomen una fotografía
Maestra Sujei Enríquez, usted nos indica, por favor. Maestra Sujei, si me está escuchando o me puede escribir aquí por mensaje. De aquí del chat de la plataforma. Probablemente tenemos algunos inconvenientes electrónicos. Maestra Modesta, si diéramos oportunidad para despedir a nuestras autoridades y pasar a las ponencias magistrales. Claro que sí. Les agradezco su participación a nuestras autoridades universitarias, invitados especiales que por cuestiones de su agenda de trabajo nos acompañaron durante la inauguración de este foro y procedemos a despedirlos. Muchas gracias por su participación. Siguiendo con el programa, procederemos a dar inicio con la primera conferencia magistral a cargo del doctor José Ramón Cosío Díaz. Esta ponencia será moderada por una servidora, tendrá una duración aproximada de 40 minutos, así como un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. De hecho, las preguntas pueden escribirlas aquí en el chat de la plataforma y con gusto las leemos al concluir la participación del doctor Cosío. El tema a tratar está relacionado con el debate migratorio, el cual provoca en las sociedades de los países receptores diversas reacciones. Por un lado, la solidaridad humana en el refugio, la integración y el respeto y construcción de sus identidades. Sin embargo, también genera la segregación y xenofobia. En cuanto a nuestro país, México, las normas de igual manera, por un lado, protegen y defienden los derechos fundamentales de los migrantes. Pero la norma y los operadores jurídicos en muchos casos también generan desigualdad y exclusión en una paradoja que no tiene cabida en los anhelos de igualdad y solidaridad que se han venido consolidando desde la época de la Revolución Francesa. Me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular del doctor José Ramón Cosío Díaz. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima. Es maestro en Derecho Constitucional y Ciencias Políticas en el Centro de Estudios Constitucionales de Madrid. Es maestro en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Dentro de sus actividades profesionales, fue investigador asociado C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM del 15 de diciembre de 1988 al 16 de mayo de 1989. Fue asesor de la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos de la Honorable Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión del 15 de enero al 1 de mayo de 1989. Se desempeñó como secretario particular 36 del doctor Jorge Carpizo como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 4 de mayo de 1989 al 30 de junio de 1990. También se desempeñó como secretario de Estudio y Cuenta del licenciado Ulises Esmil Ordóñez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 16 de agosto al 31 de diciembre de 1990. Fue coordinador de asesores del ministro Ulises Esmil Ordóñez, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 1 de enero de 1991 al 31 de diciembre de 1994. Fue jefe del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México del 2 de enero de 1995 al 30 de noviembre de 2003. Asimismo, fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del 1 de diciembre de 2003 al 30 de noviembre de 2018. Ministro presidente de la Primera Sala en el 2006 y 2007 y profesor de Derecho Constitucional en el Instituto Tecnológico Autónomo de México desde enero de 2005.
Fue presidente de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación durante el periodo de enero de 2006 a diciembre de 2007. Es ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir del 1 de diciembre de 2018. Es director del Instituto para el Fortalecimiento del Estado de Derecho a partir de febrero de 2019. Colaboró con Aristegui Noticias, conduciendo el programa 2020 La Pandemia con José Ramón Cosío, transmitido los viernes del 3 de abril al 18 de diciembre de 2020 en www.aristeguinoticias.com. Es autor reconocido de diversos libros, capítulos y artículos. Sin mayor preámbulo, le cedo la palabra y le cedo el micrófono al doctor José Ramón Cosío Díaz. Muchas gracias por la invitación, de verdad qué gusto verlos, aunque sea por este medio lejano, pero al mismo tiempo muy cálida la recepción. Agradezco a las autoridades de la Universidad Veracruzana, desde luego a todas ellas la invitación. Como lo recordaba la maestra Elena, pues yo tuve el honor de recibir el doctorado, una ceremonia muy emotiva con un muy lindo discurso de mi querida amiga Marisol Luna hace ya algunos años, y creo que uno de los deberes cuando uno recibe un doctorado honoris causa es no solo ser, sino sentirse parte de la comunidad que lo está recibiendo al alumno. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por este esfuerzo, por esta oportunidad que me hacen. Y también saludar al maestro Lepri, no tengo el gusto de conocerlo en persona, pero como andamos en los mismos temas, seguramente pronto acontecerá este encuentro. A mí cuando me platicaban del tema, a ver, déjenme decir algo antes, previamente. Yo tengo ya algún tiempo, Marisol recordaba hace un rato, cuánto llevábamos trabajando con estos grupos. Ya son 10 años o poco más, tratando de explorar diversos temas. Alguna vez tratamos temas de medio ambiente, en fin, hemos estado viendo cuáles son los problemas más relevantes de nuestro tiempo. Y creo que el problema de la migración tiene no solo el efecto concreto que estamos viendo en nuestra vida cotidiana, que desde luego lo tiene y ahora me referiré, sino que tiene un impacto mucho más profundo y un impacto que en un determinado momento, lo voy a plantear ahora como hipótesis, puede ser muy destructivo si no lo entendemos, si no lo ordenamos, de todo el sistema de derechos humanos. Y ahora voy a tratar de decir por qué. Creo entonces que abrir un seminario como hoy sobre migración, refugio, construcción de identidades, segregación y xenofobia, es de la mayor importancia porque, insisto, si no lo comprendemos integralmente el fenómeno, sí creo que sus capacidades de destrucción son muy grandes. ¿A qué me refiero con esto? En primer lugar, creo que es verdad lo que se ha dicho, la migración es un punto histórico, es un punto, yo no sé si es connatural a la naturaleza humana o simple y sencillamente es un producto de las distintas necesidades, pero sí nos queda muy claro que los hombres y los antecesores de los hombres, los distintos homínidos, migraron de África, salieron, fueron avanzando por diversos lugares del mundo, se asentaron en distintas regiones, y fueron conquistando, colonizando, estableciéndose bajo las distintas posibilidades históricas de su tiempo. Esto es verdad y en esto creo que nadie puede dudar. Sin embargo, creo que nuestro tiempo nos está presentando un fenómeno particularmente serio por la intensidad de las migraciones. Y las causas de las migraciones no son solo la aventura, no son solo el expandirse, no son solo las decisiones de ciertas comunidades originarias, sino son las salidas derivadas de regímenes, de modelos, otra vez históricos, que fuerzan a las personas a salir por razones de pobreza, por razones de violencia, por razones de seguridad. Creo que ahí hay factores multicausales. Y me parece, y esto no lo digo yo, esto ya lo ha dicho muchísimas personas, mucho antes que yo y mucho mejor que yo, que lo que estamos viendo y vamos a ver entonces es
en este siglo XXI uno de los grandes fenómenos mundiales con motivo de todas las personas que se están desplazando desde distintos puntos hacia otros puntos que consideran que son mejores. Cuando empiezan los procesos migratorios, esta ola grande de las migraciones, las del norte de África o las que están ahora dándose en nuestro país, de gente que viene de Haití, del Caribe, de Centroamérica, de Venezuela, en fin, todos estos ciclos que, insisto, tienen distintas razones y distintos objetivos, encontramos o encontraron esas migraciones un hábitat, un espacio estaban ya cultural que viene después de la Segunda Guerra Mundial en prácticamente todo el mundo a partir de la Declaración Universal, y creo que pensamos que la migración iba a tener una buena acogida en ese contexto de derechos humanos, en parte retórico, en parte funcional, que ya se estaba dando. Sin embargo, me parece que las condiciones mismas de la migración están no solo no realizándose en ese contexto de los derechos humanos preestablecidos, sino que de manera mucho más grave están amenazando al sistema mismo de derechos humanos. No es que yo esté de acuerdo con la tesis de esta afectación al sistema, al revés. Como estoy preocupado por la destrucción o al menos el cuestionamiento del sistema, quiero que entender claramente el fenómeno para no engañarme y poder ser, en la medida de mis posibilidades, un factor de solución o al menos un factor de reflexión. ¿Qué es lo que sucede? Los derechos humanos los construimos bajo una idea de universalidad, todos los derechos para todos. Y una idea de una humanidad que podía avenirse bien con sus diferencias religiosas, culturales, sexuales, económicas, políticas, y que todos teníamos cabida en una macro racionalidad. Yo podría hablar de lo que sea en un discurso bastante bien especificado por Habermas, que todos conocemos, un discurso respetuoso, un discurso de ideas, y que nuestras diferencias podían resolverse en una sede democrática mediante los mecanismos de representación política que cada Estado nacional tuviera. Habría de cada uno de los países, primero, que nos permitiría resolver esos conflictos, y cuando ello no fuera posible, pues podríamos ir a organismos internacionales, y estos organismos internacionales, mediante otros procesos de racionalización o de racionalidad distintos a la democracia, nos podrían dar muy buena solución. Y esto, la verdad, es el modo como hemos querido entender y seguimos queriendo entender la migración. Sin embargo, la magnitud de las personas, del número de personas que se están desplazando, me parece, no para mí desde luego, pero sí que en muchos ámbitos nacionales están poniendo en crisis esta idea de la universalidad. No es lo mismo recibir a unas pocas personas, poderlas integrar, poderles dar un espacio, en muchas ocasiones imaginar que esas personas van a quedar integradas culturalmente, religiosamente, cívicamente a un país, o que si van a mantener sus diferencias, bueno, pues esas son unas diferencias de tal dimensión que pueden ser comparables o pueden ser más bien compatibles con ese Estado-nación. Sin embargo, la masificación de la migración y las distintas causas que la están provocando, me parece que está generando una presión tal en los estados nacionales de recepción o de tránsito como el de nosotros, que está empezando a preguntarse, y muy pocos estados están dispuestos a contestarse de una manera franca, si es verdad que la universalidad debe prevalecer. ¿Pueden las sociedades occidentales, europeas, asimilar a la enorme masa de personas? Lo digo sin ningún sentido peyorativo, simplemente quiero identificar las magnitudes, que tienen un credo religioso, que tienen unas prácticas políticas, que tienen unas prácticas culturales, introducirlas a sus sociedades. ¿Realmente la universalidad se va a mantener como principio rector
de todos estos derechos para todos y de todas estas condiciones de satisfacción, ya no solo lo pongo en términos de los derechos sociales, que siempre son mucho más complejos por la cantidad de dinero que se requiere para satisfacerlos. Me estoy refiriendo incluso a los derechos de primera generación, a los derechos liberales. ¿De verdad las sociedades actuales están dispuestas, repito, a mantener el principio de universalidad, todos los derechos para todos, en estas condiciones actuales que se nos están presentando? ¿O, por el contrario, las sociedades van a mantener o van a empezar a construir, como creo que está pasando, una condición doble y una condición hipócrita? Por un lado, se va a mantener en términos retóricos el discurso de la universalidad. Por otro lado, se van a empezar a introducir excepciones para los que no sean los nacionales y consecuentemente, y en la vieja discusión lingüística y política, los que sean diferentes. Estas personas van a verse reducidos en sus derechos o reducidas en sus derechos, o los derechos van a empezar a tener unas diferencias muy grandes. Este es a mí el problema que estoy observando. Y voy a poner un par de ejemplos concretos. En países, pensemos Francia, pero pensemos el Reino Unido, etcétera, Alemania misma, los países escandinavos, etcétera. ¿De verdad hoy en día se está manteniendo el principio de universalidad o se están introduciendo diferenciaciones serias entre unos y otros? Este creo que de verdad es un tema central de nuestra época. En el caso mexicano, seguimos siempre con la historia de que aquí somos el país más generoso, que hemos recibido oleadas y oleadas de migrantes, que si recibimos en su momento a los españoles. Estoy hablando de la parte final del siglo XIX, si recibimos alemanes, si recibimos... Yo tengo muchas dudas sobre las condiciones en las que hemos recibido a todos estos procesos migratorios. Pero más allá de ello, hoy en día tenemos un discurso de un gran trato, de una gran inserción, de un gran cumplimiento de derechos humanos y una práctica horrible, así lo digo, horrible por sus distintas dimensiones, respecto a las personas que en menor medida se quieren quedar en nuestro territorio o en mayor medida quieren transitar hacia los Estados Unidos. Y entonces lo que era una idea otra vez, que es la tesis de lo que quiero exponer aquí, de universalidad, se fragmenta. No se fragmenta como idea, no se fragmenta como expresión, se fragmenta como práctica. Entonces no son todos los derechos para todos. Hay derechos para unos, derechos para otros, negaciones para unos y negaciones para otros. Entonces, a mí lo que me está preocupando, y he tratado de hacer reflexión sobre esto, he escrito algunos artículos, es la posibilidad precisamente de construcción de identidades, segregaciones, xenofobias o xenofobias, para efectos de diferenciar a las personas y empezar a establecer, no sé si como categorías sociales, grupos, estamentos, clases, así con esa idea, o ir seleccionando a este tipo de migrantes o de migraciones que se están empezando a, o bueno, que se están consolidando en una gran medida. Entonces, creo que la migración no va a poner solo en cuestión el sistema concreto de los derechos humanos, el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la alimentación, en las olas migratorias, sino que puede llegar a afectar la idea misma de los derechos humanos bajo su condición de universalidad. Y este me parece que es el tema para mí más delicado. ¿Por qué? Porque si bien es verdad que hay una gran cantidad de prácticas indebidas, muchas de ellas, no digo que todas, se pueden combatir administrativa o judicialmente. Se pueden todavía ver algunos efectos remediales, tarde, caros, insuficientes, pero si la idea de la universalidad se quiebra, si la idea de universalidad se vuelve un elemento de la competencia política, que lo ha habido ya en varios estados, hay muchos grupos de derecha o ultraderecha que consideran que los extranjeros, como les dicen ellos, no tienen derecho, que los migrantes no tienen derecho. Entonces, el disparo, déjenme decirlo así, ya no es contra la práctica donde a A le pasó A, o a B le pasó a B, o a C le pasó C.
Eso es muy grave. Pero si esto crece, si esto no alcanza un nivel de asimilación sobre la idea de la universalidad, en un momento dado la discusión no va a ser qué le pasó a A o qué le pasó a B, o si tenía derecho a entrar o no, y si ya que entró, a qué tenía derecho. La idea va a ser, oigan, ¿y por qué estamos en este momento satisfaciendo derechos de extranjeros cuando nosotros, los nacionales, no tenemos estas condiciones? Hay ya literatura sobre esto, no estoy diciendo nada nuevo. Hay novela sobre esto, hay ya muchas expresiones que se están dando. Todavía pienso que la idea de universalidad no la hemos roto. Todavía me parece que es un supuesto axiológico, un supuesto teórico para otros efectos, un supuesto jurídico general. Pero yo temo que en estos conflictos que cada vez se incrementan más por razones de pobreza, desigualdad, desplazamientos internos, en fin, tantas cosas que están sucediendo en muchas regiones del mundo, el problema es que empecemos a entrar en una condición defensiva para decir por qué la universalidad tiene que mantenerse cuando hoy todavía, con todos sus asegúnes, sigue siendo una idea fundamental, una idea prioritaria del modo de convivencia que tenemos o que aspiramos a tener en el país. Creo que para mí esta es la mayor amenaza del asunto. Insisto, sé que estoy generalizando, que hay personas, ahora sí concretas, de carne y hueso, ¿sí?, para ponerle un poco de drama al asunto, que están siendo maltratadas, que están siendo lastimadas, todo eso lo sé, pero creo que debemos también darnos cuenta de que el asunto puede escalar a otra dimensión, y si escala a otra dimensión, podríamos pasar a una condición defensiva, donde las prácticas se consideren adecuadas porque la idea que la sustenta perdió fuerza, perdió valor, o al menos entró en un ciclo de alto cuestionamiento, y ese alto cuestionamiento está degradando el sistema mismo. Esto creo que es un tema que vale muchísimo la pena que reflexionemos entre nosotros. ¿Cómo nos ocupamos? Con esto voy a terminar para dejar tiempo a una conversación, o para oír al maestro Lepri, después podríamos tener una conversación, en fin, lo que ustedes digan, o respondo yo y después lo escuchamos, lo que ustedes digan, lo que diga la maestra Modesta. Entonces, creo que esto es lo que tenemos que tener un enorme cuidado, porque, insisto, son de estos procesos históricos que empiezan con las prácticas, empiezan con los hechos, y esos hechos se van transformando, y lo que acaban por afectar es la totalidad del proceso que estamos. No es la primera vez en la historia que sucedería. Hay muchísimos ejemplos en este sentido, y creo que ahí es donde debiéramos tener una enorme cantidad de reflexión, de crítica, para no perder ese centro de todo el sistema. Hasta aquí lo dejo y estoy a sus órdenes para lo que usted. No sé si por las dudas nos pueden escribir aquí en el chat para darles lectura. Doctora Ana Lidia Ulloa, bueno, usted sí puede activar su micrófono. Adelante, la escuchamos. Muchas gracias, muy buenos días a todos. Mis felicitaciones al doctor Cosío, como siempre, con su excelente exposición. Y más que pregunta, es un comentario. Me siento muy satisfecha de lo que ha dicho, porque justo sobre eso voy a hablar. Que ya en el militarismo, Hannah Arendt presentó eso cuando llega a internacionales de los derechos humanos, y al señalar cómo está la contradicción entre, por un lado, la universalidad de los derechos humanos, pero en última instancia siempre solicitando o apegada a la ciudadanía, cuando este concepto de ciudadanía es particular. Entonces, de ahí
ya desde entonces Hannah Arendt nos está señalando esa contradicción entre, por un lado, una universalidad y una particularidad, aunque claro, tendría otros matices y otras cosas que argumentarse al respecto, pero nuevamente excelente, felicidades y sí me gustaría su comentario. Yo coincido, conozco lo que decía ella, pero aquí creo que hay un problema distinto. A ver, ella tiene razón en el modo del origen, pero aquí lo que estamos observando es que es la migración no es una migración simple, es una migración enormemente compleja. Son personas que llegan muy lastimadas a otras sociedades, que en esas sociedades quieren establecer sus condiciones culturales, o si no, establecer al menos mantener algunos rasgos. Llegan en situaciones muy lastimadas y lastimosas. Consecuentemente, ¿qué es lo que me parece a mí que se está haciendo? Ya ni siquiera es el tema del Estado Nacional satisfaciendo esta condición de ciudadanía, sino es también una discusión sobre qué es aceptable o no es aceptable como práctica cultural en un determinado estado. Me parece que es una dimensión mayúscula del caso. Yo decía por eso hace un momento, querida maestra, una cosa, cuando son migraciones pequeñas, yo vivía aquí en la Ciudad de México, en Coyoacán, por alguna razón, ahí estaban algunos templos de personas, como le llamaban entonces, protestantes, ¿no? Que era el término genérico para identificar, a veces de forma muy peyorativa, a todos los no católicos. Eran pocos, y mi experiencia fue que estaban completamente asimilados. Nunca quisieron hacer cosas, digámoslo así, que Coyoacán era un barrio muy católico, entonces no había, eran asimilados, etcétera. Yo pensaba el otro día, bueno, ¿qué hubiera sucedido si en esa misma experiencia, en lugar de haber habido, a lo mejor aquí había 5, 6, 7 familias, hubieran llegado, no sé, 20,000 personas? ¿Cómo hubieran reaccionado estas personas que vivían entonces? Yo era un niño, no hubiera tenido mayor cosa, pero ¿cómo hubieran reaccionado estas personas ante la cantidad? Si es que estas personas a su vez hubieran tratado de mantener ciertas prácticas sociales, culturales, ¿no? Pensaba yo esto. Y es lo que he estado pensando con los franceses, he estado pensando con los libros de Houellebecq, de todas estas reflexiones que se han estado haciendo es, ¿los puedo asimilar? No. ¿Por qué? Porque si ellos quieren y tienen todo el derecho a tener sus propias condiciones de vida. Entonces, ¿qué es lo que voy a empezar a hacer? Voy a empezar en lo que decía Arendt, tener ciudadanía, también nacionalidad, que son digamos, los dos factores básicos, pero después va a venir el cuestionamiento sobre prácticas, sobre cultura, porque la ciudadanía tiene una condición de neutralidad, al menos como Arendt la entendía. Aquí ya no, aquí ya es, tú eres diferente porque crees en un Dios diferente, o tú eres diferente porque la práctica respecto a las mujeres o a los hijos, yo qué sé, tantas cosas que vienen. Ahí sí me parece que hay un asunto importantísimo, ¿no? Que no estamos, bueno, sí se ha visto y se ha analizado, pero y va otra vez sobre el rompimiento de universalidad. Esto es, en fin, simplemente para tratar de decir, coincido con esto, pero creo que se ha complejizado más de lo que decía la profesora en aquellos escritos magníficos. Pero en fin, es un comentario, querida maestra, como siempre, un gustazo y con mucho cariño la salud. Pues muchas gracias, muy amable. Felicidades. Adelante, doctor Ruz, lo escuchamos. Doctor Cosío, como siempre, un placer escucharle. Nos deja usted una reflexión. Es cierto, el tema de la asimilación no es un tema deseable. Lo que se busca siempre es integrar. Y esto, por supuesto, que genera algunas problemáticas. La comunidad judía lo sabe perfectamente. Estamos integrados, no asimilados. Buscamos mantener las diferencias, porque esto es el desarrollo de la personalidad y las decisiones que deseamos. Esta es una reflexión que por supuesto también vamos a abordar, pero yo le quiero robar una consulta usando de su amabilidad. Ese doctor que
cuando en México se suspenden las actividades derivadas de la pandemia. Nosotros estimamos en la maestría que lo hace el secretario de Salud bajo una mala técnica legislativa, porque las facultades estaban para el Congreso, no para el secretario. Y posteriormente, el secretario de Gobernación dicta otros acuerdos donde suspende las actividades de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Creemos y sostenemos, y así lo hemos planteado en un amparo, que era inconstitucional que el secretario de Salud y el secretario de Gobernación hubieran suspendido actividades porque debió haberse ocupado el estado de excepción. Y esto, tenemos todavía audiencia constitucional el 30 de este mes, pero yo le quiero preguntar, ¿cuál es su opinión? Están en tránsito, cualquier modalidad migratoria. Vamos a ver pronto es no solo en México, sino en muchos países que se está viendo ya la enorme cantidad de deficiencias que tuvo el trato de la pandemia. Yo he estado reflexionando sobre esto, a ver si le dimos una charla sobre esto. Todos han previsto las diversas medidas con los nombres, estado de excepción, estado de sitio, alarma, el curfew en los Estados Unidos, lo que usted, toques de queda, todas estas cosas. Pero la impresión que yo tengo, y escribí de eso en el prólogo de un libro que coordinó Marisol con varios profesores y profesoras de la Universidad de Salamanca, que por cierto me debes el libro, Marisol, no lo he recibido. Aquí estoy haciendo un pequeño reclamo. Porque no he recibido el libro. Pero bueno, hecha la aclaración anterior, cierro el paréntesis y continúo. Yo lo que creo es que el sistema de suspensión de derechos estuvo pensado para enfrentar crisis políticas. Nos invadieron, tenemos guerra civil, etcétera. Pero el sistema de suspensión de derechos, cualquiera que se llame, bajo cualquiera de las modalidades que acabo de decir, no entro en esas diferencias, no tiene posibilidades o no está pensado mejor en términos de crisis sanitarias. Está pensado si nos atacan, si nos ven como una forma de defensa de la política. En esto Carl Schmitt lo tenía bastante claro. Pero el punto es, ¿y cómo se incorpora, cómo se introduce una crisis sanitaria en este caso? Yo pensaba que el ejemplo más interesante que pudo haber darse, y no se dio, fue el de la gripe española, la influenza española, la crisis de la pandemia del 16, 17, 18. Pero como ahí estábamos saliendo como humanidad de la guerra mundial, como estaba la revolución rusa, como en México teníamos la revolución mexicana, etcétera, yo creo que no se diferenció, no se hizo una reflexión jurídica sobre aquella gran crisis, aquella gran pandemia. Y después las que ha habido en la historia del siglo XX no han sido, digamos, de la magnitud en este caso. Entonces nos llega esta crisis ya dentro del constitucionalismo moderno y yo me preguntaba cómo es que los órganos políticos pueden recibir, identificar, voy a usar el anglicismo, cachar los fenómenos sanitarios dentro de la política. Hubo mandatarios, varios del mundo, no solo uno, varios, y algunos muy cercanos, inclusive a nosotros, que negaron condiciones científicas sobre el asunto. Es decir, la política se impuso sobre la condición científica y sanitaria. Entonces, ahí creo que hay una reflexión donde tenemos que pensar todas estas medidas de emergencia bajo una óptica sanitaria y no solo bajo una óptica política como históricamente ha acontecido. Ahí creo que hay un primer punto. Ya en el caso mexicano, yo creo que de las cosas peores que he visto es el manejo de la pandemia. Decretos emitidos por el sector de salud y no por el Consejo de Salubridad General de la República, que tenemos un órgano potente, una dispersión de actuaciones de las autoridades locales. Unos municipios tenían toque de queda, otros no, unos cerraron los espectáculos, otros no, un desorden completo en ese sentido. Y después una enorme inconsistencia e incongruencia
en los decretos de la Secretaría de Salud. Un semáforo que no significa nada, un semáforo que los colores no sabe uno cómo están determinados, que no tiene una metodología sólida de base, que no tiene ninguna consecuencia jurídica. Andar con mascarilla o sin mascarilla es lo mismo, casi es un elemento de protección de uno mismo. O sea, un enorme y pavoroso desorden el que se presentó en estos casos. Creo que aquí sí se claudicó por parte del presidente como titular de la Administración Pública Federal, se claudicó por varios gobernadores y presidentes municipales y autoridades sanitarias ya particulares, y se dejó un poco que cada quien se cubriera, que cada quien se guareciera como mejor, muy severo. Y por otro lado, coincido con usted, como no hay un marco de excepción, entonces siguen privando las reglas generales. Y la regla general de operación de todo nuestro orden jurídico, como gran principio, pues es el artículo 16. Autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, como no hay un estado de excepción, insisto, como no se introdujeron medidas de excepción, lo que usted tiene es el 16. Y la pregunta sigue siendo, si usted cierra establecimientos, si usted deja de dar medicamentos, lo que sea, pues la pregunta es, funde y motive la decisión que usted acaba de tomar. Y en ese fundar y motivar es donde me parece que el acto de autoridad, para efectos del amparo o de cualquier otro proceso administrativo o jurisdiccional que se quiera intentar, tiene altísimo. Eso es como lo estoy viendo. Ahora, se presenta ya con este término por razón de la hora y para escuchar al maestro Lepri, y se está presentando otro problema muy severo. Y este problema severo es que al mismo tiempo que se produjo todas estas medidas muy irregulares y muy inconsistentes, los tribunales, si Pedo tiene una suspensión para que se realicen o no se realicen determinado tipo de actividad, y esto lo que está inclusive ya en este momento de sentencias de amparo. Y otra vez regreso a mi punto. ¿Contra quién se cebaron muchas de estas medidas? Pues evidentemente contra los migrantes. ¿Por qué? Porque su condición de vulnerabilidad esto vienen en unas condiciones sanitarias complejas, no tienen intermediarios grandes para que a todos estos grupos los puedan hacer. Las asociaciones civiles, muchas de ellas de carácter religioso, están realizando, al menos conozco los casos en el norte del país, algunas de las labores que debieran estar realizándose otros. Es decir, creo que hay ahí una gran cantidad de problemas que efectivamente cuando hagamos el recuento de la pandemia van a salir a relucir gravísimos errores. Y pienso yo que también responsabilidades, algunas muy simples de identificar y de ejecutar, como la responsabilidad administrativa general, simple y sencillamente la que está prevista en el 113 constitucional, no se llevó por actividad irregular del Estado. Algunas otras podrían tener ya carácter penal o no, eso lo iremos viendo, pero sí me parece que una vez que esto termine de amainar, yo pienso que esto ya estará más o menos ordenado para finales de febrero, para mediados de año ya esto no tendrá ya mayor sentido. Entonces creo que ahí es donde vamos a entrar en estas consideraciones de responsabilidad. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor Porcio, por sus comentarios y sus reflexiones muy puntuales. Ahora procedemos a continuar con el programa y daremos paso a la segunda conferencia magistral a cargo del maestro Giovanni Lepri, representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Esta ponencia también va a ser moderada por una servidora. Tendrá una duración aproximada de 40 minutos, así como un espacio de 10 minutos para preguntas y respuestas. El tema a tratar está relacionado con el estado en el que se encuentra actualmente la migración, precisando que se trata de un fenómeno antiguo que nos remonta a lo profundo de la prehistoria, llegando hasta nuestros días. Para hacer frente a los retos del desplazamiento forzado,
las Naciones Unidas crearon en el año de 1950 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas en español, promoviendo la firma de la Convención sobre el Estado de los Refugiados, la que fue adoptada en Ginebra el 28 de julio de 1951, entrando en vigor el 22 de abril de 1954 para los países que lo ratificaron. Han pasado un poco más de 50 años desde el fenómeno migratorio no ha cambiado. El cambio climático, estallidos sociales derivados de conflictos políticos y económicos siguen desplazando a millares en todo el mundo. Me voy a permitir dar lectura a la síntesis curricular del maestro Giovanni Di Lepri. Es nacido en Milán, en donde obtuvo una maestría por la Universidad Estatal de Milán en Ciencias Políticas. Cuenta con una especialización en Relaciones Internacionales y Derecho. Más tarde obtuvo una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Londres, en donde también cursó estudios de Economía. Asistió a la Escuela de Migraciones Forzadas de la Universidad de Oxford. Empezó su carrera con las Naciones Unidas en Nueva York, en el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales. Posteriormente trabajó con el Programa Mundial de Alimentos en Honduras. Finalmente, se unió al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en 1999. Desde entonces, se ha desempeñado en varios cargos con la organización en la República Democrática del Congo, Sudán, Mozambique, Colombia, Italia y Grecia. También ha colaborado en misiones de emergencia en Chad en el año 2004, en Senegal, Malí y Burkina Faso en el 2012. Llegando a México en el año 2019, ocupó el cargo de representante adjunto hasta julio de 2021, cuando asume el cargo de representante del ACNUR en México. El señor Lepri habla con fluidez el idioma italiano, francés, español e inglés. Es casado y tiene 3 hijos. Sin mayor preámbulo, le cedo el micrófono al maestro Giovanni Lepri. Adelante. Muchísimas gracias y de nuevo pues gracias a la Universidad Veracruzana por la invitación y por la posibilidad de compartir con ustedes, el ministro Cosío, que como mencionó no hemos tenido todavía la ocasión y subrayo todavía de conocernos personalmente, pero va a ser un honor y un placer poder compartir e intercambiar y espero que esta ponencia magistral, creo que sí voy a hacer uso de mis 40 minutos porque hay muchas cosas que realmente les quiero compartir, pero creo que también se pueda de alguna manera complementar con las importantes contribuciones que ya se han venido haciendo en este foro. Quisiera empezar, después tengo como una pequeña presentación para fijar algunos números, pero quería empezar un poco con una frase que para mí es muy importante y cómo la ignorancia sea tan amiga o la mejor amiga de la xenofobia. Y por ende el conocimiento, realmente el tener datos ciertos y poner las situaciones en un contexto real, en un contexto de cifras y de realidad, en vez de que la ficción que muchas veces nos llega con información tan rápida y a veces sesgada que compartimos, pues sea muy importante. Entonces, estos espacios me parecen fundamental para ir realmente profundizando más los temas. Se mencionó también que la ACNUR nació para durar 3 años, y esto era hace más de 70 años. Nació para, y nada más actual que este momento, la ACNUR nació para resolver los problemas que se habían creado con la nueva frontera después de la Segunda Guerra Mundial y los temas de población que había quedado o apátridas o alrededor del tema sobre todo de la creación de la Unión Soviética, tema de refugiados en Europa. ¿Cómo se vuelve 70 años después? ¿Quién lo hubiera pensado que estamos de nuevo hablando
de refugiados en el corazón de Europa, con lo que está pasando en este momento en Ucrania. Y nació para durar 3 años y 70 años después aquí estamos y creciendo, y no siendo una empresa, sino siendo un organismo de derechos humanos y humanitarios, pues nuestro éxito se vería más si deberíamos de crecer y tal vez un día de desaparecer y no al revés. Entonces un poco esto nos da la indicación de cómo el mundo lastimosamente no está yendo en la dirección correcta. Y esto nos dan también las cifras, y vuelvo, como decía antes, yo creo que las cifras, los números también son importantes y hablan claro. En este momento, casi una persona cada 100, exactamente una persona cada 95 en el mundo, se encuentra en una situación de desplazamiento forzado, o cruzando una frontera internacional o al interior de su propio país. Pero ha tenido que dejar su comunidad por razones ajenas a su voluntad. Una cada 100, el 1% de la población mundial. Y el 3.5% de la población mundial se encuentra en migración. Una migración que, como muy bien decía el doctor Cosío, muchas veces es difícil definir la voluntariedad o cuál es la causa principal que ha empujado a una persona a tomar un camino migratorio. Yo creo que hace unos años, en el pasado, era un poquito más fácil, pero tenemos siempre más variables que se van sumando a hacer con causas de migración. Entonces tenemos el tema del cambio climático, el tema de los desastres naturales, de las guerras, de las violencias de género. Tenemos temas ahora de los efectos de la pandemia. Tenemos temas que tienen que ver con causas que crean efectos expulsores. Entonces yo creo que la pregunta más y más no va a ser ¿por qué decidiste migrar o por qué migraste? Pero ¿cuál es la causa principal que te hizo tomar esa decisión tan compleja que es la de dejar tu comunidad? Pero bueno, eso es más un análisis tal vez más filosófica que la podemos dejar ahí un momento y ver si la podemos enfrentar y discutir un poquito más adelante. En términos de mi ponencia, del tiempo que tengo a disposición, yo la quería dividir un poco en dos aspectos. Uno más general sobre la ACNUR en el mundo, quiero sí poner un poco el marco jurídico de la ACNUR en el mundo, y después cómo hacer un poco más un enfoque sobre México. Y ahí se tocaron varios temas, de si México efectivamente eso no es un país acogedor, si su actualidad, esta tradición de acogida, del éxodo español, el tema de los exiliados chilenos y adelante. Yo creo que la respuesta es sí y no. Creo que hay unos elementos que sí hacen de México un país acogedor, un país que se está volviendo siempre más un país no solo de tránsito, sino también de asilo, un país muy complejo, que es un país de tránsito, de asilo y de origen de desplazados, de refugiados. Hay muchos mexicanos que están abandonándose en este momento mientras hablamos sus casas, su vida, su día a día en Michoacán, en Guerrero, en otros estados, por causas que son muy similares a la que están viviendo los refugiados que llegan de Salvador, de Honduras o de otros países, y al mismo tiempo es un país que recibe mucha migración, es un país también de retornos, mexicanos deportados sobre todo. Entonces es un universo muy complejo, y tanto complejo el universo mexicano, cuanto yo creo que es compleja la respuesta a sí o no país solidario. Yo me permito un poco, no disentir, pero decir que efectivamente sí se han suspendido unos trámites, es cierto, lo que decía el doctor Saldívar es totalmente cierto, pero también quiero subrayar que la Comisión de Refugiados, la Comisión de Ayuda a Refugiados, es una de las instituciones estatales a nivel mundial que no ha suspendido la posibilidad de aplicar a la condición de refugiado. Hay 100 países por lo menos en el mundo que han utilizado la pandemia como una buena excusa para decir nadie puede entrar, nadie puede pedir asilo. En ese sentido, México sí lo tenemos que calificar mucho lo que hizo, y sí efectivamente no ha cerrado la posibilidad de personas que necesitan protección de pedir asilo. Mire, sin ir muy lejos, nuestro país vecino del norte, bajo el título 42, esta provisión que ahora parece que se va a levantar, ha creado una barrera
generalizada, independientemente si alguien quería entrar a Estados Unidos por pedir asilo o por otras razones. Ha habido unas decisiones generalizadas basadas en utilizar una provisión legislativa que nacía por totalmente otro tema. Y el último punto quiero utilizar, se utilizó la palabra invasión. Lo utilizó, el doctor Cossielo utilizó la palabra invasión como una posibilidad de justificación de medidas excepcionales. Y yo quiero utilizar esta palabra porque a mí me chocaba mucho. Yo trabajé mucho en Europa y trabajé en Grecia, en Italia, en Grecia, desde el 2015-2019, cuando se habló de la crisis europea. Y se hablaba de invasión. La palabra invasión la utilizaban los políticos para definir lo que era el efecto de los refugiados. Y en los públicos, como es decir, ¿cómo puede sustentar que 1 millón de familias, de personas, muchísimas familias refugiadas, puedan invadir un espacio socioeconómico de 500 millones de personas? Alguien me tiene que decir cómo este término se pueda utilizar para definir civiles que llegan buscando refugio en el espacio socioeconómico, que además es el espacio que se autoproclama como el espacio donde muchos de los principios de derechos humanos han nacido, de las cartas fundantes de derechos humanos a nivel mundial han sido. Entonces, ahí sí hay un debate interesante. Entonces, yo creo que para empezar, y voy rápidamente ya a los temas más detallados, es la migración y el movimiento de población, como ya se bien dicho, es un tema histórico y está aumentando, está creciendo por una concausa de complejización a nivel mundial. Nadie lo va a parar. No es un tema de decidir si quieres parar o no la migración. Yo creo que el tema es decidir cómo lo quieres manejar y cómo quieres responder y cómo te aseguras como estados y como consenso de estados que esto se haga en el respeto de los derechos de la población en movilidad, que sea refugiada, que sea desplazada, que sea por otras razones. Y aquí creo que es realmente el gran reto. Entonces, si me permiten, voy rápidamente, si logro proyectar en la pantalla, me dirán si se ve. No soy muy bueno con la tecnología. No podemos visualizar. ¿Sí? Sí, Se visualiza perfectamente. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, voy rápidamente. Algunos temas voy a pasarlo realmente muy rápido porque además ya se mencionaron. Bueno, esto sobre el ACNUR, pues una agencia especializada de las Naciones Unidas cuyo mandado es de ayudar a garantizar que los derechos y el bienestar de las personas que se ven forzadas a huir y las personas apátridas, en algunos países las personas desplazadas internamente. Y estamos presentes en 120 países al mundo. Y quiero subrayar el tema de los derechos. Estamos hablando de derechos y estamos hablando de un marco normativo a nivel internacional suscrito por la mayoría de los estados, al cual el ACNUR tiene un rol de vigilar el respeto de normativas que son normativas a nivel internacional. Entonces, repito, no es un tema de voluntariedad, no es un tema de solidaridad, es también un tema de solidaridad, pero estamos enmarcando todo esto en un tema de respeto y restitución de derechos violados. El artículo pues, 1 de la convención, de la cual ya se mencionó, el documento fundante para el ACNUR, bueno, es muy sencillo. ¿Quién es un refugiado? Pues el refugiado tiene que tener algunas características, digamos. Una, que tiene que ser afuera de su país de origen, tiene que haber cruzado una frontera internacional, tiene que tener un temor fundado de persecución por motivo de raza, religión, nacionalidad, opinión política o determinado grupo social. Por ejemplo, aquí en esta región, a través de la Declaración de Cartagena y de cómo también, por ejemplo, México ha recibido la normativa internacional, el tema del desplazamiento por causa de género y de violencia de género también es considerado como causa de refugio, cosa que, por ejemplo, en muchos otros países no es considerada como tal. Y el otro tema importante es el tema fundamental es el tema de la protección. Que la persona no quiera o no pueda acogerse a la protección estatal. O sea, que quiere o necesita buscar protección de otro estado. Y aquí el marco de la protección internacional es exactamente en este periodo de cuando una persona cruza una frontera internacional, deja de recibir la protección de su país de origen y todavía no goza de la protección
del país de acogida. Y ahí es donde el ACNUR juega un rol fundamental. Entonces, como decía, condición de refugiados que enmarcado en la protección internacional. Una vez que una persona es reconocida como refugiada, por ejemplo, en México, y goza de los derechos como persona refugiada y eventualmente va a un proceso de nacionalización, ahí es donde se diluye el rol del ACNUR y la protección estatal se vuelve de nuevo, otra vez, principal. Gran diferencia con el desplazado interno, que por cuanto haya tenido causas similares de su desplazamiento, como puede haber tenido un refugiado, pues no ha cruzado una frontera internacional y entonces el Estado de origen, su Estado, sigue teniendo el rol principal de protección. Y aquí todo el tema del rol de los Estados en la protección de los desplazados internos, que sería toda otra conferencia magistral. Entonces, bueno, rápidamente, y esto me parece importante también subrayarlos, que los principios fundantes de la protección internacional, un poco ya los mencioné, pero lo resumo rápidamente. El derecho de buscar y recibir asilo es un derecho, no es una concesión. La persona tiene el derecho a buscar y a recibir asilo, o sea, cruzar fronteras internacionales para pedir asilo en los países receptores. El derecho fundamental a la no devolución, lastimosamente muchas veces o varias veces no respetado, derecho fundamental no ser devuelto al país de donde la persona está en riesgo, pero también el diniego al acceso es considerado también un principio violatorio del principio de devolución. Si yo tengo una persona en mi frontera que me dice, yo necesito protección, déjeme entrar, porque si me quedo en mi país estoy en riesgo de mi vida y no lo dejo entrar, estoy violando también como Estado el principio de no devolución. Y no sancionar, muy importante, el ingreso irregular al territorio del país de asilo. Todos los países tienen normativas en términos migratorios y son normativas que reconocemos y que tienen que ser respetadas. Pero si una persona ha entrado de manera irregular al territorio buscando asilo, pues no tiene y no puede ser sancionada por haberlo hecho de manera irregular, porque muchas veces era la única manera para poderlo hacer. En la no detención arbitraria, pues yo diría la no detención en general, que no sea estrictamente ligada a fines de identificación migratoria, entonces limitada en el tiempo y finalizada a un tema de confirmación de la identidad. La no discriminación, y aquí viene todo el tema muy importante bueno, pero uno que me parece importante subrayar es también todo el tema de diversidad por temas de género, la comunidad LGBTIQ y todo tema que tienen que ver con potencial discriminación por varios temas de este tipo. La confidencialidad, muchas veces nos dicen, no tanto en México, pero en otros estados, bueno, llega el nacional de una cierta nacionalidad pidiendo asilo, bueno, vemos al consulado o a la embajada a ver cómo los podemos ayudar. No, un momento, esta persona en muchos casos está huyendo de su país, de las autoridades estatales, no lo podemos notificar al consulado o a la embajada porque se los pone en riesgo. En algunos casos estos riesgos son absolutamente fuertes. Y la unidad familiar, principio fundamental de garantizar o restablecer la unidad familiar, y después favorecer y trabajar hacia soluciones duraderas. Y aquí en México hay ejemplos interesantes que se llama esto el concepto de integración, pero yo lo llamo, y bueno, podría hablarle mucho de por qué hago esta distinción, un principio de estabilización, por lo menos de estabilización temporal hacia un proceso de integración y ojalá integración estable y duradera. Esto era para darles solamente unos principios generales, ¿no? Y ustedes, pues muchos de ustedes son expertos del tema, pero era para enmarcar un poco el trabajo del ACNUR y el contexto más de la normativa internacional. Pero viniendo a México ahora, y aquí quiero utilizar rápidamente unas cifras y después solamente terminar con algunas consideraciones y prometo de estar adentro de mis tiempos, del tiempo que me ha sido asignado. Yo de buen italiano tengo la tendencia a hablar mucho, pero me estoy educando progresivamente. Entonces, el contexto de México. Miren, no sé si lo tienen
se lo tenían claro o si les suena como sorpresa, que México ha sido en 2021 el tercer país a nivel mundial como nuevas solicitudes de asilo. Por primera vez, México se encuentra en la medalla de bronce de los que nadie quisiera hacer, porque ojalá no hubieran solicitudes, no hubiera necesidad de solicitar asilo, pero México se encontró al tercer lugar a nivel mundial, con 131,000, poco más de 131,000 solicitudes de asilo. Pero lo que llama mucho la atención, se mira en esta curva tan movida y tan colorida, cada color equivale a un año específico. Miren, en el 2014, no estamos hablando de hace 100 años, estamos hablando de hace 8 años, 7, 8 años, México recibía 2,000 solicitudes de asilo al año. Hemos pasado en menos de 8 años de 2,000 al año a 131,000 al año. Este ha sido un crecimiento exponencial de solicitudes de asilo. Lo que sí responde a la pregunta, ¿es México también un país de asilo? Bueno, sí, México se está volviendo siempre más también un país de asilo. Y también es importante, no exageremos, pero también un país de asilo. Pero esto también nos dice cuánto la movilidad forzada en esta región ha venido aumentando. No lo tengo aquí el dato, pero la COMAR, la Comisión para Refugiados, el año pasado ha recibido solicitudes de asilo de más de 100 países. Entonces, un poco la idea que los refugiados a México llegan del norte de Centroamérica, ya muchísimos países, y de esto podríamos hablar. El 2021 tuvo también una característica muy específica, que ha sido un gran movimiento secundario de población haitiana, sobre todo la segunda parte del año, pero vemos como la curva que todos los años, si miran más o menos, hay siempre una flexión alrededor del mes 10 al mes 12, o sea, de octubre a diciembre, enero, hay la curva baja, excepto el 2020, y esto se explica mucho por la pandemia. La baja ha sido mucho antes, la baja ha sido en marzo, abril, cuando empezó la pandemia, y apenas ha empezado a subir de nuevo. Pero si vemos en 2021 una baja muy drástica en noviembre, pero ya empezamos a tener cifras de nuevo muy claramente a la subida. Ahí hablamos de 16,000 personas entre enero y febrero, ya ahora con las cifras de marzo ya estamos bastante arriba de los 20,000, lo que hace que el primer trimestre de este año es más alto en términos de solicitudes de asilo que el primer trimestre del año pasado, que ha sido el año de récord histórico de solicitudes de asilo. Eso nos da la idea como México sigue siendo mucho en el eje de la migración y de la búsqueda de refugio regional. Aquí es interesante ver como 59% hombres, 41% mujeres, eso solo para refugiados, solo para solicitudes de refugiados. Aquí habría que hacer digamos, una definición más detallada, depende mucho de las nacionalidades. Las nacionalidades extracontinentales, muchas de las nacionalidades africanas son caracterizadas por ser hombres solos, en un ciclo llegan desde Senegal hacia Brasil, y de Brasil suben a pie por todo el continente, pasando por el Darién, pero son más caracterizadas, mientras que familias, por ejemplo, de Centroamérica, de Haití, son más familias completas, con niños, niñas y adolescentes, que claramente son también entre los más vulnerados, los más vulnerables. Aquí solamente para darle una idea de lo que estaba mencionando son las nacionalidades. Miren qué impresión como Haití ha venido pasando en los últimos meses del año pasado, sobre todo en octubre, noviembre, con los picos más altos en absoluto, superando de mucho Honduras, Venezuela, Guatemala y otras Cuba y otras nacionalidades que habían sido más, digamos, tradicionalmente más clásicas de refugios hacia México. Esta tendencia ya ha venido bajando este año, podríamos hablar de este tema. Bueno, esto sobre las nacionalidades haitianas, no me voy a sofermar, no voy a parar en este punto. Solo quiero mencionarle una cosa, que un poco la idea, y aquí sí quiero hacer un énfasis, la idea que
la mayoría de las personas llegan a México con el sueño americano, está cambiando. Hay siempre más personas que ven a México como un potencial país de destino, por lo menos de destino temporal, pero cuando la temporalidad podría ser de algunos años. Y en ese sentido me parece importante subrayar cómo se necesitarían alternativas migratorias. El refugio, el asilo es un tema muy importante y fundamental que haya y que sea justo y eficaz, pero no todas las personas necesariamente calificarían según la definición que mencioné al principio. Pero si no hay alternativas migratorias, visas de trabajo, tarjetas humanitarias basadas en otras consideraciones, el riesgo es de congestionar el sistema de asilo, de colapsar el sistema de asilo y de no encontrar respuestas que sean alineadas con la necesidad de las personas. Y esto es un énfasis que hacemos mucho con el Gobierno de México, con el Instituto de Migración y con las diferentes instituciones, que es necesario tener alternativas migratorias al asilo para preservar la integridad del sistema de asilo y dar respuestas más adecuadas a las personas que tal vez ven México como una oportunidad, pero tal vez no calificarían como refugiados. Esto, si quieren, después lo podemos rápidamente en las preguntas y respuestas definir un poco más en manera detallada. Rápidamente, aquí la evolución, lo mencionaba antes, en términos, digamos, en la línea de tiempo. Aquí vemos desde el 2015 al 2022 cómo han evolucionado las varias nacionalidades. De nuevo, pues muy importante el pique de Haití, pero también importante ver cómo nacionalidades como Honduras, Cuba, El Salvador, Venezuela, Guatemala, Nicaragua, para mencionar algunas, en los últimos años han venido aumentando en términos numéricos. También les quiero mencionar que está aumentando bastante los números de venezolanos. Entonces, estamos viendo que si siguen como están ahora en este momento las cifras de venezolanos que están llegando a México, si ustedes miran rápidamente esta barra, han habido 6,200 solicitudes, 6,227 en todo el 2021, y estábamos a finales de febrero a 2,000 para el 2022, pues ya de cómo van las cosas, ya estaríamos al doble de solicitudes comparadas al año pasado. Y creo que esto es un tema que tenemos que mirar con mucha atención, porque no quiero asustar a nadie, pero hay más o menos 4 millones de venezolanos afuera de Venezuela. Si solamente el 10% de estos 4 millones decidiera tomar la ruta del norte y buscar asilo en México, estaríamos hablando de 400,000 personas. Entonces, imagínense de qué números estamos hablando. También temas que podríamos tener conferencias enteras solamente frente a los temas de los números. Rápidamente, 2 o 3 temas más muy focalizados en México. El 72% de las solicitudes de asilo son en Chiapas. Y si añadimos Tabasco y Veracruz, pero sobre todo el estado de Tabasco, con estos estados pasamos el 80%. También estamos hablando de los estados, sobre todo de Chiapas y Tabasco, que tienen los índices de desarrollo más bajos de México. Tienen índices muy similares a países de Centroamérica, cuando otros estados de México tienen índices de desarrollo, índice económico muy similares a los países más desarrollados, déjenme utilizar, más ricos, llamámoslo así. Entonces, esta presión de llegada migratoria mixta y de refugiados en los estados que ya tienen muchas dificultades para responder a su propia población en términos de servicios públicos, en términos de salud, de educación, de inclusión laboral, y podemos hablar de muchas otras cosas. Si no está bien manejado, puede crear chispas y puede sembrar elementos de xenofobia. Y aquí yo siempre intento no utilizar la palabra xenofobia para no dar malas ideas, pero digamos elementos que sean de elementos de exclusión. Y esto me parece un tema importante. Para evitar la xenofobia, aparte del tema cultural y de socialización de información, yo creo que es también muy importante es brindar a las autoridades públicas
de los estados receptores, de la comunidad de receptoras de la población en movilidad, pues los instrumentos para poderle decir también a su población, mire, sí, nosotros tenemos un impacto importante de población extranjera, pero también esto nos permite tener más capacidad para responder a las necesidades de las personas que viven aquí. Si esto no pasa, pues ahí sí vemos chispas xenofóbicas. Y esto me parece muy importante. Yo en México, y me corregirán, yo no soy un extranjero, invitados, no he visto ni de lejos cosas tan preocupantes como he visto en mi país, que cada vez que hay una elección, que sea una elección provincial, municipal o estatal, siempre hay 2 o 3 partidos políticos que hacen de la inmigración y de los refugiados un tema de campaña electoral. Y nadie lo hace en términos de favorecer la inclusión, favorecer la solidaridad, favorecer el acceso, sino lo hacen muchas veces con titulares de voten por mí y yo voy a evitar la invasión de estos grupos de terroristas fanáticos, extremistas, islámicos que van a venir a colonizar el país, a cambiar la religión, a robarle el trabajo y perdóneme, y a violar sus hijas. Así llega a este punto. Aquí yo creo que tenemos que reconocer que México puede ser, y aquí un poco respondiendo a la pregunta de solidario o no solidario, también es un país que ha tenido mucha experiencia propia de migración. No solamente en Baja California, donde me acuerdo que me decían, no hay una familia que no tenga alguien que haya migrado, que sea, pero creo que todo el país tiene un concepto y ha vivido con la migración y con el movimiento de población de manera distinta de otros países, incluyendo del mío, que ya se olvidó que millones de italianos se fueron a buscar vida mejor en otros países después, entre las 2 guerras y después de la guerra. Bueno, pero aquí sí realmente voy a evitar de hacer una digresión que me lleva de otro lado, sino yendo, quiero solamente hacer una anotación sobre la triple presión de México. La presión de sur a norte, ya la mencioné, un continente en movimiento que llega de sur a norte, de más de 100 nacionalidades, o que llegan a América Latina, o que ya están en las Américas. Una presión de norte a sur, todo lo que ha sido la devolución y las políticas migratorias, el programa de protección, los protocolos de protección de Estados Unidos, el título 42, expulsiones de norte a sur, y el tema del desplazamiento forzado. Una tríplice presión que hace que México debería tener unas políticas migratorias y una política de protección muy articulada y muy complejas para que pueda responder a la gran complejidad que está viviendo el país. Y ahí la pregunta es, ¿estamos a nivel o no estamos a nivel? ¿O qué se está haciendo? Bueno, creo que esto podría tener muchas matices de respuesta. Lo mencioné. Desplazamiento interno, aquí no me voy a sofernir si 357,000 es un número real o no, no hay realmente. Estamos trabajando en este momento para un censo, estamos trabajando con el INEGI, estamos trabajando con muchas instituciones para ver realmente cómo se puede avanzar para tener más claridad. Sin embargo, que sean 357,000 o que sean más de 1 millón, como otros dicen, o que sean lastimosamente los estados en rojo, o sea, estados de México que viven situaciones de desplazamiento forzado, como ven, lastimosamente pinta muy roja el mapa del país. Y es muy importante que México haya reconocido que existe el desplazamiento forzado, pero de reconocer que existe a tener una legislación y a tener una actuación concreta y efectiva, pues ahí pasan algunos temas que sería muy interesante poder debatir más a fondo. Bueno, 3 palabras más. Nosotros, ¿cómo queremos contribuir como ACNUR? Somos un organismo internacional que quiere contribuir, pues, asegurando el acceso al territorio, información y al procedimiento de asilo, que haya buenas condiciones de recepción. Hay una red de albergue increíble, la sociedad civil juega un rol increíble en México en términos de respuesta humanitaria, pues cómo ayudar y fortalecer esta respuesta, asegurar que haya una integración sostenible de largo plazo y segura, o por lo menos una estabilización de la población reconocida como refugiadas,
y ampliar y profundizar y trabajar el tema del desplazamiento interno, que por una serie de coincidencias este gobierno está reconociendo que existe, porque en pasado ni siquiera había este reconocimiento. Todo esto tiene que ser acompañado por la que llamamos nuestros compromisos transversales, que son que en toda la programación haya un enfoque de edad, género y diversidad como eje fundamental, que haya apoyo a la comunidad de acogida, y esto también juega en términos de disminuir los riesgos de xenofobia, pero claramente nosotros podemos dar las ideas y poner unos pequeños programas pilotos, pero ahí son inversiones federales, estatales o de grandes instituciones de desarrollo. El ACNUR, como Agencia Humanitaria de Derechos Humanos, no puede hacer mucho, sino dar ideas en este caso y hacer unos ejemplos que las cosas pueden funcionar. Trabajar en el enfoque de la All of Society Approach, donde la academia juega un rol fundamental, entre otros, los medios, el sector privado y muchos otros, y bueno, y todo lo que vamos a hacer para luchar contra la xenofobia y aumentar el término de información con concientización. Estos son los 4 enfoques que mencionaba. Y bueno, aquí no voy a entrar en detalles, sino también solamente un último punto, y ya voy terminando, que es que efectivamente la tasa de reconocimiento positiva de refugiados en México ha sido entre la más elevada de la región. Entonces, sobre todo para estas 5 nacionalidades principales, ustedes ven que viajamos entre 97 y 69% y con, bueno, 35% de Haití, lo que hace que más del 70% de las personas que solicitan asilo terminan con un reconocimiento de su condición de refugiado. Y esto hay que reconocerlo. Bueno, no voy a entrar en estos temas de los retos, creo que estos se podrían digamos, enfrentar más en una discusión. Algunos ya los mencioné, entonces no voy a entrar en estos en este momento. Y esto era un poco para concluir lo que mencionaba antes. No tenemos que sofermarnos en cada indicador. Simplemente uno mira Aguascalientes, Jalisco, Coahuila, Nuevo León, indicadores que hemos seleccionado como indicadores principales. Por ejemplo, el porcentaje de población que vive bajo la línea de pobreza, o el cambio entre el 2014 y 2016 de personas que estaban en línea de pobreza, para tomar solamente alguno, la informalidad en el sector del empleo. Pues estos estados tienen todos los indicadores en verde, y nuestros estados principales receptores de población refugiada en su proceso de asilo tienen los mismos indicadores, todos en rojo. Con uno que es llamativo: en Chiapas el 77.4% de la población vive bajo la línea de pobreza. Estos son indicadores que realmente deben realmente dejar con una gran preocupación. Entonces, nuestro programa de reubicación de refugiados de sur a norte, pues está basado en un concepto muy sencillo. Movemos los refugiados de zonas donde las posibilidades de integración son menores, los integramos en lugares donde también hay mucha necesidad de mano de obra y hay oferta de trabajo. Así descargamos un poco los estados más en dificultad ya por sus propios indicadores, damos oportunidad a los refugiados y al mismo tiempo respondemos a una demanda real. Ahí lo llamamos el gana, gana, gana. Pues ganan los refugiados, gana la sociedad y gana el sector privado. Entonces, de esto también podríamos debatir, y esto responde un poquito más a la pregunta: México puede ser un país también solidario y país de asilo. Solo también en términos económicos, pues solamente para darle una idea, que 15,000 refugiados que nosotros hemos ubicado y que trabajan en el sector formal al año contribuyen con más o menos 104 millones de pesos en impuestos. Y el presupuesto que el Estado mexicano ha asignado a la Comar el año pasado era de 44 millones. El ACNUR le puso 122. Pero si tomamos solamente lo que ha sido asignado en términos de presupuesto federal, 44 millones, podremos decir, aunque estamos poniendo manzanas y peras en el mismo contexto, que el introito fiscal que los refugiados producieron es más del doble del costo de funcionamiento de la Comar. Simplemente para tener una reflexión en este sentido. Bueno, esa es mi publicidad, cuñada.
radial. Si le interesa saber más sobre lo que hace el ACNUR y estar más al día sobre lo que hacemos, pues en nuestra página acnur.org/México hay todo el material que producimos y que tenemos para tener al día sobre estos temas. Y quisiera concluir realmente con solamente una constatación, un tema que me parece importante, y volver al tema de la curiosidad, del hecho de crear un cambio de paradigma en términos de la visión frente al extranjero. Y quiero solo concluir con esta frase. A mí me pasó una vez que fui invitado al Festival Internacional del Libro de Guadalajara y por un error al último momento se me olvidó mi carpeta con el discurso que me habían preparado y que tenía, se me olvidó en el vehículo. Entonces cuando llegué a mi ponencia, pues improvisé y lo que se me ocurrió era decir, bueno, estamos en el Festival del Libro de Guadalajara, uno de los espacios mundiales más importantes de difusión de la literatura y de temas que tienen que ver con la literatura a nivel mundial. Entonces yo les pregunto, cuando ustedes abren un libro, ¿con qué sentimiento lo hacen? ¿Cuál es el sentimiento que los guía? Y es un sentimiento de curiosidad, es un sentimiento de ganas de conocer, muchas veces ligados a un sentimiento muy positivo de curiosidad. Yo decía, excepto cuando me enfrentaba a mis libros de derechos privados en la universidad, que ahí más que la curiosidad era la obligación de tener que sumergirse en estos tomos así, pero generalmente, de toda forma, un libro es un tema de conocimiento. Entonces digo, hagamos lo mismo cuando encontramos un refugiado, una refugiada, un solicitante de asilo, un migrante. Tienen unas historias increíbles, historias de valentías, historias de viajes inimaginables, historia de lo que le ha pasado. Hagámoslo con ese sentimiento y no con un sentimiento de rechazo, un sentimiento de cierre, un sentimiento los refugiados no son una amenaza, sino son amenazados. Son personas que han sido amenazadas. Entonces, intentemos de crear una manera para cambiar un poco este paradigma, y ahí concluyo diciendo que qué espacios más importantes que este y espacios similares para poder avanzar en este cambio de mentalidad y cambios de paradigma y abatir esos estigmas que crean tantos efectos negativos y bloquean el desarrollo de políticas más virtuosas y más incluyentes. Y con esto creo que utilicé exactamente mis 40 minutos. Espero no haberlos confundido más que contribuido, pero quería un poco ir en varias direcciones para dar elementos de discusión y de análisis a futuro. Y les agradezco muchísimo de nuevo del espacio que me han dado para esta contribución. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Giovanni Lepri. ¿Alguna duda, algún comentario? De momento nada más quisiera comentar que el ministro se acaba de disculpar, tuvo un compromiso, no le era posible quedarse con nosotros. Le mando un saludo a todos los ponentes y sus disculpas por tener que abandonar el foro. Y si ya tengo uso de la voz, maestro Lepri, si me permite hacerle una pregunta. Trabajamos en la clínica jurídica de la Universidad Veracruzana, tenemos un convenio con el ACNUR, estamos comprometidos con la situación migrante, por varias razones, pero si me permite, quiero ponerme un poquito así como abogado del diablo, ¿no? Para dar oportunidad de hacer alguna pregunta en base a lo que hemos estado viviendo. Y el tema es que a veces, y ahorita usted mencionaba, que se están buscando otras alternativas distintas al refugio, distintas a lo que es el asilo, que para nosotros lo manejamos como refugio, pero no existirá por ahí un poco de abuso, porque vemos en muchos casos muchas solicitudes de refugio, pero también nos toca ver que las solicitudes de refugio se abandonan. Y en algunos casos también me ha tocado algunos compañeros hondureños que la resolución ha salido positiva y cuando los busca uno ya no están, ya cruzaron al norte de la frontera. Quizás una alternativa sería buscar otro tipo de mecanismo, porque cuando a la Comar, a pesar de que recientemente incrementó su capacidad sigue siendo muy limitada. Y entonces tiene una gran cantidad de solicitudes que en muchos casos verdaderamente
no tienen esta calidad de refugiado que tenemos en la convención o tenemos en el protocolo adicional o en la propia ley mexicana, ¿no? ¿No nos pasa esto, maestro Lepri? Y muchas gracias, doctor Saldívar. Pregunta muy pertinente y que me permite de reiterar un poco, tal vez profundizar lo que mencioné. El preservar la integridad del sistema de asilo es muy importante. Y es muy importante que las personas, primero empezamos con un principio, todos tenemos derecho a pedir asilo. Entonces, la Comisión de Ayuda a Refugiados, la COMAR, no tiene la prerrogativa, y el ACNUR no quisiera que la tuviera tampoco, de poder decidir en base a nacionalidad, en base a un perfil, en base a cualquier consideración, quién tiene derecho a pedir o no pedir asilo. Entonces, el derecho al asilo es universal y todo lo puede hacer. Es cierto que no todas las personas que piden asilo realmente necesitan protección. Y ahí hay dos elementos. Y yo creo que un elemento muy importante es que en este momento en México no existe una alternativa real, suficientemente desarrollada, para que una persona que quiera quedarse en México, que quiera trabajar en México, que se quiera estabilizar en México, lo pueda hacer recibiendo un documento migratorio que les permita de hacer esto, que no sea a través de la COMAR. Y entonces ahí tenemos, ¿cómo se dice? ¿Cuál es quién nace antes el huevo o la gallina? O sea, la pregunta es, yo lo voltearía en esta manera, ¿hubiera una alternativa posible que una persona que no es refugiada, pero, y ahí tomo por ejemplo el ejemplo de los haitianos, hay algunos o muchos haitianos que los expulsó de su país fue más un tema económico, y los que lo volvió a expulsar de otros países donde se han quedado es más un tema económico, que si llegando a México tuvieran las dos puertas o dos posibilidades de formarse, a la COMAR para pedir asilo o a otra fila para tener una regulación migratoria a través de una tarjeta de visitante por razones humanitarias, una visa de trabajo, una posibilidad de estabilización alternativa. Bueno, yo apuesto que muchos escogerían la segunda ventanilla. Esto descargaría la COMAR de tener que recibir y procesar casos de personas que realmente han escogido esta porque era la única ventanilla posible. Y entonces también tendría otro efecto, que las personas que realmente necesitan protección y necesitan refugio, no terminarían al fondo de la fila, teniendo que esperar más, teniendo que arriesgar más y eventualmente abandonando y tomando un camino, no porque se quieren ir a otro lado, porque no han podido acceder al sistema de asilo. Entonces yo creo que eso sí es importante, crear alternativa. Y estamos trabajando con el gobierno, hemos logrado un programa que nos autorizaron, un programa piloto, exactamente con familias haitianas, basado en esto, personas que no pasan por la COMAR, pero que tienen algunas características, que se quieren quedar en México y regularizarla. Y tenemos ya varias familias. Y una cosa, doctor Saldívar, está funcionando. Lo bueno es que está funcionando. La familia que hemos reubicado bajo este programa no son refugiadas, no tienen un proceso activo bajo la COMAR, pero tampoco se han ido a los 3 días a Estados Unidos. Están trabajando, ya tienen los niños en la escuela. Entonces, en ese sentido, creemos que la política pública mexicana en términos de migración y asilo tiene que ser una política pública mucho más articulada. El dejar que todo caiga a la COMAR puede crear 3 fenómenos perversos. Colapsar la COMAR nunca va a tener capacidad suficiente. Hoy la COMAR tiene capacidad más o menos de procesar 6,000 solicitudes al mes. Si le llegan 18,000, nunca va a poder. Entonces, uno es este efecto. El segundo efecto, que personas que terminan rechazadas al final del proceso y entonces tienen que reempezar su proceso de cero, o personas que, como usted bien dice, pues no terminan rechazadas, pero al final han terminado todo un proceso de asilo, pero realmente su necesidad no era la de tener un reconocimiento de ser refugiado. Entonces, cuando me preguntan a mí, pero tú eres el director del ACNUR, ¿por qué te metes en temas migratorios alternativos? Yo digo, lo hago porque tengo que proteger la institución del asilo y de refugio, en este caso, por la razón por la cual existe. Y para poder hacer esto, tenemos que abrir otras alternativas. Y el último tema
quiero que sea muy importante, el tema de la migración y de refugio en esta región no es un tema de México, o no es un tema de México solo, no es un tema de Estados Unidos solo, no es un tema de Ecuador o de Honduras o de Guatemala, es un tema regional. Este flujo de sur a norte es un flujo migratorio mixto que lo vamos a seguir viendo, que nos guste o no nos guste, que va a estar y que va a estar parte, y entonces cada estado tiene que hacer su parte. Y México es un país de 130 millones de habitantes, una de las 15 economías al mundo, pues tendrá que hacer su parte. Los demás también tienen que hacer la suya. Aquí en tema de solidaridad compartida, no solidaridad de vuelta de un país al otro, o responsabilidad de vuelta de un país al otro. Y en ese sentido, hay altibajo de cómo estamos yendo. Gracias por su respuesta. ¿Alguien más alguna intervención que desee realizar? Entonces, bueno, previo a concluir esta primera sección de conferencias magistrales, conviene hacer un análisis si realmente México es un país generoso en el cumplimiento de los derechos humanos con respecto a los migrantes que pretenden establecerse o únicamente transitan por nuestro país. También conviene analizar si esta idea de la universalidad sigue siendo un supuesto axiológico, técnico o jurídico, si realmente México como un país de tránsito, asilo y origen aún no ha llegado al punto de tratar estos temas de la migración y el tema de los refugiados como un tema con fines políticos. Muchas gracias por su tiempo, maestro Giovanni Lepri, y también le agradecemos al doctor José Ramón Cosío Díaz. Y previo a realizar un receso, voy a pedir a la licenciada Pamela si nos indica, por favor, para hacer una toma de una fotografía. Los que gusten abrir su cámara, también por favor lo pueden hacer. Ok, yo les aviso en cuanto la vaya a tomar, por favor, si pueden activar todas sus cámaras. Y en cuanto esté lista, la pueden desactivar. También sugiero que a lo mejor de momento podamos desfijar, ¿no? A una servidora y a la licenciada Leisha para que todos nos podamos ver en galería, por favor. Ok, no, de hecho, desde mi computadora se ven todos, aunque usted la tenga. Aunque yo me vea en el centro. Sí, aunque usted se vea así. De todas maneras, por cualquier cosa las voy a eliminar el destacado. Gracias. Un momento. Listo. Entonces nos indicas. Sí, ya quedó. Maestra Lorena, ya la tomé. Ya la tomé, no sé si me escuchó. Okay. Muy bien, muchas gracias. Vamos a realizar un receso y esta transmisión va a continuar en punto de las 13 horas para dar inicio a las mesas de trabajo que se van a implementar al interior de este foro. Doctor Ruz, ¿desea comentar algo antes de irnos al receso? Sí, claro, solamente agradecer a nuestras autoridades universitarias, a nuestros invitados. Maestro Lepri, ha sido un honor escucharle. Esperamos tener pronto alguna otra conversación. Estamos planeando por ahí un diplomado y nos gustaría que también nos pudiera acompañar inaugurándolo en su momento. Así de que nos vamos a un receso. Regresamos a la 1 para todos los que están esperando las ponencias. A las